Un cordial saludo para todos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías sea para todos. Su hermana Angélica les saluda desde Costa Rica. El día de hoy vengo a compartirles un hermoso tema y es sobre los atributos del Altísimo. Es muy importante edificarnos y fortalecernos en el conocimiento de nuestro Creador, el Altísimo, el Anciano de Días, Dios eterno y Padre nuestro. Comprender su naturaleza y determinar cuál es su carácter, poder describir y saber sobre su esencia divina es muy importante. Saber de su poder, de su majestad, su sabiduría, su potestad y su misericordia. Dios es espíritu, como todos sabemos. Así nos enseña en Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es muy importante saber y conocer todo con respecto a nuestro Creador. En referencia a la naturaleza de nuestro Creador, 7 son los atributos que menciono aquí a continuación. El Altísimo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, único, es eterno, inmutable y perfecto. A continuación voy a exponer en breve uno a uno de estos atributos. El Padre Celestial es omnipotente. Este atributo le describe como el ser ilimitado de poder, sin límites. El Padre es infinito, superior a todos. El sinónimo de omnipotente es todopoderoso. Significa que es la divinidad suprema, la deidad superior, el supremo, el absoluto y excelso y sublime y soberano. Eso es lo que significa. Vemos en Job 42, verso 2, dice así: yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Por su naturaleza, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene completo control de todo. En Jeremías, por ejemplo, 32:17, dice así: oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada difícil para nuestro Creador. También vemos en Lucas 1:37, dice claramente que no hay nada imposible para Dios. Palabras del Señor Jesús en Mateo 19:26, si vemos y analizamos sus palabras, dice así: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay muchos textos en la Biblia que refieren al Altísimo como el omnipotente, el todopoderoso, y resalta claramente que Dios, el omnipotente, nos ha dado la vida. Por ejemplo, en Job 33, verso 4 dice así claramente: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. También menciona en Job que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Dios todo lo puede.
Y depende de cada uno de nosotros que nos sometamos a su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Entonces depende de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante comprender esto. ¿Quién se podrá enfrentar a nuestro Creador? Absolutamente nadie. Dios es el omnipotente, el todopoderoso. A lo largo de la Biblia vemos muchos textos que hablan sobre su poder. Por ejemplo, también en el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En Romanos 1:20, donde habla sobre las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, vemos reflejado su majestad y su poder, el eterno poder de nuestro Creador. El segundo atributo es que nuestro Creador es omnisciente, tiene conocimiento absoluto de todo, lo sabe todo. El conocimiento de Dios es perfecto, lo sabe absolutamente todo, de manera que Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué significa esto? Que Dios es infinito. El ser omnisciente es sinónimo de omnisapiente. Sabe absolutamente todo sin ninguna restricción. Tiene un conocimiento infinito, que lo sabe todo y Él es perfecto. Hay un detalle muy importante y es que Dios sabe el futuro, pero Él no determina para el hombre, para nosotros, el futuro no lo determina. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un libre albedrío. Entonces, Dios sabe todo lo de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero no determina eh, nuestro futuro, porque nos ha dado esa libertad de nosotros poder elegir. En Isaías 40, verso 28 dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hay algo muy importante para tener en cuenta, es que recordemos que la sabiduría viene de Dios, del Altísimo, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿por qué enorgullecernos del saber si todo proviene del Altísimo? Incluso el Señor Jesús declaró que la doctrina no era suya, sino le pertenecía al Padre. Entonces muchas veces escucho yo a los hermanos afirmar, esta es mi postura, o yo tengo este otro entendimiento, o voy a enseñar esto que me parece correcto, cuando el conocimiento y la sabiduría vienen de Dios. Todo proviene de Él, todo procede de Él, entonces no debemos enorgullecernos por el saber, ni jactarnos de saber algo. Si toda la plenitud está en nuestro Creador y es a través de su Espíritu, a través del cual nosotros hablamos. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
El Altísimo está presente en todos los lugares del universo. Dios es omnipresente. Este atributo es una cualidad que nos enseña que Dios lo llena todo, absolutamente todo el universo. La Biblia enseña que Dios es omnipresente. Por ejemplo, en Jeremías 23 nos enseña lo siguiente: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En 1 Juan 3:24 nos enseña que el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por medio del Espíritu que nos ha dado a cada uno. Otro de los atributos de nuestro Creador es que el Altísimo es inmutable, significa y refiere a su naturaleza. Él no cambia. Todos sus propósitos y promesas se cumplen a cabalidad. Su palabra es firme, muy firme en sus palabras y en sus promesas. Aquí les comparto Hebreos 6:17, que dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Y también en Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todos los dones que nosotros tenemos descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia. Por eso muchas veces nosotros debemos orar y pedirle mucho a nuestro Creador que nos brinde por medio de su Espíritu esa firmeza en nuestro espíritu, en nuestro andar, en nuestros caminos. ¿Quién se podrá esconder ante nuestro Creador? Absolutamente nadie. Conoce todos nuestros pensamientos más íntimos, nuestros secretos, lo sabe todo. Desde antes de nosotros pedirle algo en oración, Él ya sabe con anterioridad lo que nosotros le vamos a pedir. Todos sus caminos son perfectos. Eso es otro atributo que tiene nuestro Creador, que Dios es perfecto, perfecto en todos sus caminos, en todo lo que ha creado, ha sido perfecto. Los caminos del Señor han sido perfectos. Dios nos habla en Mateo 7, el verso 13, nos habla de la puerta estrecha, que dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué significa esto? Que los caminos todos son de Dios, fueron creados por Él. Pero nos enseña que nosotros debemos esforzarnos, porque debemos entrar es por la puerta estrecha. Ese es el camino que Él nos ha dado a nosotros, a pesar de que todos los caminos son de Él y a pesar de que Dios tiene sus propósitos para cada uno de ellos. Debemos entender que el camino ancho es el que lleva a la perdición, pero el camino estrecho, aunque tengamos que esforzarnos para lograr alcanzarlo y cruzar por este camino y entrar por esta puerta, es el que debemos alcanzar para nuestra salvación. Es importante que nosotros estemos dispuestos a someternos al Padre y a su voluntad. No desfallecer en el conocimiento de nuestro Creador. Muchas veces se habla de doctrina, pero pocas veces se hablan de estas cosas. Entonces debemos entender que Dios el Padre es único, de una plenitud infinita. Ese es otro de los atributos. Es único
en su esencia y su plenitud infinita, porque Él es innato, ha existido siempre, es eterno. Por eso dice así, el eterno Dios es nuestro refugio y debajo están los brazos eternos. Bendito sea el Dios y Padre de misericordia y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido perfecto en todos sus caminos. En Mateo 5:48 nos enseña, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. También en Samuel 22:31 dice así, que cita el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Por eso mencionaba yo ahora sobre los caminos de Dios. Todos los caminos de Dios tienen un propósito y todos los caminos le pertenecen a Él. Mas nos invita a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Mientras aquel camino donde debemos esforzarnos, aquel camino que aunque tenga espinas, es el que nos lleva a la vida. De Dios son estos caminos, pero los ha creado con el objeto de que nosotros tengamos una lección. Debemos elegir, tenemos un libre albedrío, pero sí debemos esforzarnos y procurar porque no todos podrán entrar por esa puerta estrecha. Otros atributos de Dios son, por ejemplo, los que refieren a propiamente a sus virtudes, por ejemplo, como Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es sabiduría, así lo expresa en Romanos 11:33. Dios es santo, que lo menciona en Primera de Pedro 1:16, y Dios es amor. También podemos notar que Dios es celoso, así lo enseña claramente en los mandamientos. Dios de misericordia y Dios de luz. Bueno, gracias y paz. Doy por finalizada esta charlita, que espero que haya sido edificación para ustedes. Gracia y paz a todos. He escuchado toda la exposición acerca de los atributos de Dios y también la pregunta que dejó con respecto a los atributos de Cristo. Jesús, concuerdo con todo lo que se expuso y podríamos decir que Jesucristo actualmente también tiene, obviamente, con el Padre, una autoridad en, en los cielos un tanto similar al Padre, ¿verdad? Hoy podemos decir que Jesucristo es también un todopoderoso. También podemos decir que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es omnisciente, omnipresente, ya que el Padre Celestial puso a Jesucristo por encima de todo y todo lo puso bajo sus pies, exceptuando a el mismo Padre, quien sujetó a él todas las cosas. Literalmente es tan precioso entender esto de los atributos de Dios, porque nos ayuda mucho a la hora de orar a Dios, a la hora de cantar a Dios, ya que saber lo grande y majestuoso, poderoso que es nuestro Dios, nos ayuda a entender que no necesitamos tanto esfuerzo en alzar la voz en la oración, porque sabemos que Dios, antes que escuchar la voz audible, escucha la voz del corazón del hombre. Entonces es tan precioso saber esto,
entender lo grande y majestuoso que es nuestro Dios a la hora de orar, a la hora de cantarle a Dios, a la hora de estudiar la Biblia. No estamos sirviendo a un Dios pequeño, a un Dios débil, sino a un Dios fuerte. Y los atributos de Dios mencionados aquí nos ayudan a entender qué tan grande es nuestro Dios, para que no dudemos de lo majestuoso que es nuestro Dios, lo poderoso que Él es. A la hora de la oración, a la hora del cántico, de la alabanza, entender que estamos cantando, alabando a Dios, orando a un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios lo sabe todo. El corazón de cada hombre, cada ser humano en la tierra está desnudo ante su presencia, ante su poder. Nada de lo que nosotros somos está oculto a los ojos de Dios. Es necesario entender eso. Recuerdo que el Señor Jesucristo le preguntó al apóstol Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dice, sí, Señor. Pero le volvió a preguntar una y otra vez. Literalmente, Pedro quizás pensaba que podría engañar al Señor diciéndole algo incorrecto. Tuvo que Jesús reiterarle varias veces la misma pregunta para que el apóstol Pedro entendiera que el corazón de cada ser humano está desnudo delante de la presencia de Dios. Por esto, lo que acaban de escuchar acerca de los atributos de Dios nos ayudan a comprender lo grande y majestuoso que es Dios y cómo estamos nosotros delante de su presencia. Nosotros estamos literalmente desnudos delante de su presencia. No hay nada oculto en nosotros para Dios. No hay nada que podamos esconder, pensamientos, ideas, intenciones. Todo está desnudo delante de Dios. Todo está a la vista de Dios. El mayor error que puede cometer el hombre es pensar que podemos esconder algo a los ojos de la vista de Dios. O sea, si el hombre piensa que puede ocultar algo delante de los ojos de Dios, de su presencia, él realmente es un ignorante. Cada hombre y cada mujer, sus pensamientos, sus ideas, sus intenciones están a la vista de los ojos de Dios. Por eso es que tenemos que todos los días reconocer su grandeza. Todos los días en oración tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, entendiendo que todos estamos desnudos ante Él. Que toda idea, todo pensamiento está ahí, a los ojos de la vista de Dios. Literalmente todo está a la vista de Dios. Entonces no hay nada oculto, ni podemos ocultar, ni no hay nada oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser sabios, confesar a Dios hasta los pensamientos más privados, incorrectos, pensamientos incorrectos, privados, que a veces vienen a nuestra mente. Confesarlo a Dios, confesar todo lo que somos, porque nada de lo que nosotros somos o lo que sentimos está oculto a la vista de Dios. Entonces, tenemos que ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Todos los días tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros para obedecer la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede obedecer a Dios
sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Quien no tiene Espíritu Santo, pida y Dios le dará. Así dice su palabra, pida y Dios le dará. No se quede sin tener el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, ya que con el Espíritu Santo seremos más que vencedores. Sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, el hombre solamente es un hombre en contra del pecado. Y el hombre solo no podrá nunca vencer, no podrá nunca obedecer, agradar a Dios, porque está débil, la carne es más fuerte. Pero sin embargo, todo lo puedo en Cristo, dice Jesús, dice el apóstol Pablo, perdón. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios produce el querer como el hacer su voluntad. Dice, Dios produce el querer como el hacer su voluntad a través de ese Espíritu Santo. ¿Queremos obedecer a Dios? ¿Queremos agradar a Dios en nuestra conducta? Busquemos tener el Espíritu Santo si no lo tenemos. Y si lo tenemos, entreguemos a Dios en oración nuestra vida, entendiendo que los atributos mencionados por la hermana Angélica acerca de Dios nos muestra que no hay nada que nosotros podamos hacer que esté ajeno a la sabiduría de Dios. Entendiendo esto, de que nada hay oculto que Dios no sepa, entonces literalmente actuemos con esa sabiduría que Dios nos dio y estemos en comunión con Él, con un corazón humilde, entendiendo que Dios no espera que seamos perfectos, sino que nos perfeccionemos. Repito, Dios no espera que nosotros seamos perfectos de un día para el otro. Lo que Dios espera de nosotros es que nos perfeccionemos. Y eso es algo que uno va llevando literalmente por la vida. No es algo que de un día para otro se logre. Es un proceso hasta inclusive el día final de nuestra vida terrenal. En este proceso es un proceso y es un camino a la perfección. Pero Dios no espera que seamos perfectos de un día para otro, sino que nos perfeccionemos. En vista de todo esto, esto es mi pequeño aporte. Espero que sea de mucha utilidad para los que escuchan a través de YouTube. Dios guarde su vida, Dios guarde su mente y su corazón. Entréguele todo a Dios. Lo bueno y lo malo, póngalo ante su presencia. Declare quién es usted delante de su presencia, porque aunque usted no declare lo que es delante de su presencia, todo está a la vista de Dios. Declare lo que es, quién es, sus errores, todo lo que es que va contrario a la voluntad de Dios. Declárelo, confiese sus pecados. El que confiesa, Dios es fiel y justo para perdonar, para ayudar, para levantar. 7 veces cae el justo, mas Jehová lo vuelve a levantar. Dice, 7 veces cae el justo, mas Jehová lo vuelve a levantar. Esto quiere decir que si el justo cae 7 veces, ¿cuánto más el injusto? Dios no espera que seamos perfectos de un día para otro, sino que nos perfeccionemos en Él, en este proceso. Estamos en un proceso de tiempo hasta finalizar nuestra existencia terrenal. Y durante este tiempo que resta, tenemos que perfeccionarnos a través de su palabra, a través de la fuerza del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, pida y Dios le dará. Porque Dios no tiene ningún problema para bendecirnos
si nosotros escuchamos y guardamos su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que la gracia y la paz repose en cada vida que esté escuchando. Amén.